Bueno, ya empezamos, hermano, ya estamos transmitiendo clase de Romanos capítulo 1. Y vámonos de lleno con las 10 preguntas que tenemos pendientes de este capítulo 1. Esta es la clase de las cartas de Pablo, cartas de Rab Shaul. Dijimos escritor de 14 cartas. Le estamos asignando la carta a los hebreos, entonces 14 cartas. Ya dijimos que le llamamos Rab Shaul por su título como rabino. Shaul, su nombre hebreo. Pablo era su nombre romano. Entonces vimos algunas cosas la clase anterior acerca de Rab Shaul, algunos datos generales de la carta. Entonces vamos a ver concretamente 10 preguntas que tenemos pendientes del capítulo 1. Empezando con la lista de términos teológicos que aparecen en el capítulo. Entonces dijimos, ¿qué es un término teológico? Para aquellos que quizás todavía tengan dudas acerca de qué es un término teológico. Entonces es una palabra, un término que tenga que ver directamente con Dios o con alguna doctrina de las Escrituras. Eso es un término teológico. Entonces, si yo estoy leyendo y me encuentro una palabra ahí que tenga que ver directamente con el Eterno, o que me esté hablando de alguna doctrina bíblica, entonces ese es un término teológico. Y es importante conocer el significado de dichos términos. Ahora, no se trata tampoco de conocer los términos en un nivel teológico, vamos a decirlo así, sino más bien en un nivel sencillo. O sea, que usted pueda definir de manera sencilla lo que significan esos términos. Entonces, lo que buscamos es tener una comprensión de lo que leemos. Eso es lo que buscamos. Recordamos el caso de aquel etíope que fue Felipe llevado por el Espíritu para predicarle al etíope, y que él iba leyendo las Escrituras y Felipe le preguntó, ¿pero entiendes lo que lees? Y el etíope contestó, pues, ¿cómo voy a entender si no tengo quien me explique? De ahí la importancia de entender lo que estamos leyendo. Entonces, porque una cosa es leer, y mucha gente lee las Escrituras y las lee completitas cada año, pero el asunto es comprender lo que estamos leyendo. Entonces, por eso vamos a estar trabajando así, en este caso con esta carta, tratando de comprender bien lo que está allí escrito. Entonces, ¿quién nos comparte cuántos términos se encontraron ahí en el capítulo 1? Términos teológicos. ¿Más de 10? Sí. ¿Más de 15? Sí. A ver, vale, ¿cuántos encontraste? 24. 25. Muy bien. ¿Quién encontró más o menos así? 37. 40. A la joya hasta están inventando términos. A ver, ¿quién más? Bueno, hay dos más o menos coincidencias. Bueno, la hermana Leida y Sergio también más o menos están coincidiendo, ¿verdad? Yo quise que se repitieran, los que iban contando, los tengo repetidos. No, Sergio no repitió ninguno. Valeria, Perla no repitieron. ¿Alguien más? A ver, Perla, ¿tú traes tu lista ahí? Sí. A ver, dínosla así rapidito. Servidor de Mashiach, la buena
Bueno, probablemente algunos englobaron o los pusieron como términos individuales. Perla ahí está englobando en frases, ¿verdad? Varias son frases y por decir en algunas frases hay hasta 2 o 3 términos, ¿no? Entonces, sí, eso explicaría si Sergio, ¿tú los escribiste individualmente? Sí, individual. Ok, Bueno, bueno, más como dos, sí, los escribí como hijo de Dios. eso explicaría Pero ya los demás sí los escribí separados. el que se elevara más, ¿verdad? Si los ponen individual, pues sí, se eleva más de 30. Pero así tomándolos como los escribió Perla, por frases, varios de ellos, entonces sí, son alrededor de 25 términos teológicos que encontramos ahí en el capítulo 1. Justificación lo dijiste. Eso sí la vi, pero Ahora, de esos términos, vamos a ver, quisiera que si alguno de ustedes tiene dudas respecto a cualquiera de esos términos, que diga, yo no entiendo realmente qué significa este término, que nos lo dijera, ¿verdad? Porque se trata de entender. Sí, hermana, decirle. la verdad yo no entiendo. ¿Cuál, hermana? O sea, por ejemplo, ahorita en que habló esta lista, hay una lista de los términos teológicos que aparecen en este capítulo. Ahí yo lo entendí. Bueno, yo no entiendo cómo puedo hacer esos términos. ¿Qué es un término? Bueno, muy bien. ¿Qué es antes de identificar qué es un término? ¿Qué es un término teológico? Muy bien. Ahí va. Ahí empezamos en el verso 1, ¿verdad? Verso 1 dice, bueno, en esta versión que les puse en el escrito, ¿verdad?, que les mandé. Pablo, siervo de Yeshua. Entonces, siervo de Yeshua, dijimos, es un término teológico. ¿Por qué? Porque Yeshua es un término teológico, puesto que es el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, todo término que se relacione directamente con Dios, ¿verdad?, que se relacione directamente con Dios es un término teológico o un término que hable de una doctrina. Entonces puede ser, por ejemplo, la palabra perdón, ¿sí?, la palabra redención, Resurrección. justificación, resurrección, esos términos que son términos doctrinales, que nos enseñan sobre doctrina. Si dice salvación, si dice las escrituras, o sea, todo eso son conocidos como términos teológicos. O sea, que hablen, que se haga mención de una doctrina o que se mencione directamente relacionado a Dios, ¿verdad?, al Eterno, o a Yeshua, o los ángeles. O sea, todo lo que tenga conexión con el cielo son considerados términos teológicos. Entonces, en ese sentido, empezando el capítulo, siervo de Yeshua es un término teológico, pero también dice Yeshua el Mashiach, ¿verdad? Y luego dice llamado a ser apóstol. Entonces, apóstol también es un término teológico. El hebreo shaliach, ¿sí? Pero aquí dice por decir es que depende también Llamado también. Depende. de la versión. Depende de la versión, pero ahí es, por eso tratamos de leer comprendiendo, porque en este caso no es lo mismo un enviado. O sea, ¿qué convierte esto en algo teológico? Pues ¿quién te envió? Si eres el enviado de Herodes, pues eso no es un término teológico. Pero en este caso es un enviado de quién? Es un enviado de Yeshua o es un enviado del Padre. Entonces eso lo convierte en un término teológico. O sea, no es cualquier enviado, ¿sí? Por quién es enviado es lo que lo convierte ahí en un término teológico. Y luego viene promesa de redención, ¿verdad? La palabra redención es un término teológico. Y ahí se puede poner nada más redención o la frase de la promesa de redención, que es también ahí, ¿verdad? Dice que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Entonces, profetas también es un término teológico, porque los profetas eran enviados de Dios a predicar las profecías del Eterno, y por eso es término teológico. Sagradas Escrituras, pues también es término teológico. Luego dice Adón Yeshua. La palabra Adón, en esta versión,
que es traducida como Señor. Entonces, en las versiones que diga Señor, el término Señor atribuido ya sea al Mesías o al Padre es un término teológico, ¿verdad? El Señor. Si es una referencia al Señor fulano de tal, pues no, ¿verdad? Pero si es una referencia al Eterno o a su Hijo, entonces sí es término teológico. Y acerca de su hijo. De su hijo. Ujú. Hijo también. También, en este caso, Hijo, porque como es el Hijo de Dios, entonces se considera un término teológico. Entonces, más que nada, ahí lo importante es esto, y qué bueno que pregunta la hermana Sirleda, porque lo importante es entender cuándo una palabra se vuelve un término teológico. Cuándo es una palabra sencilla, o sea, común y corriente, ¿no? Y cuándo se vuelve un término teológico. Entonces, otra vez, ¿verdad? Si el término, si la palabra está conectada con Dios, se vuelve un término teológico. O si está conectada o está haciendo mención de una doctrina, ¿verdad? Eso es lo que los vuelve términos teológicos. Entonces, cada vez que hallemos palabras, ya decíamos, ¿no? Espíritu Santo, resurrección entre los muertos, de las Escrituras, redención prometida, shalom, ¿verdad? La palabra shalom, pues también es un término teológico. Fe, bondad. Por ejemplo, cuando aparezca la palabra bondad en relación a un hombre, ¿verdad? Cualquiera, pues no. Pero si está hablando de la bondad de Dios o de la bondad de su Hijo, entonces se vuelve un término teológico. Así es como vamos a diferenciar. ¿Sí? Ajá. La ira de él, sí. Sí, porque ahí si dijera, por ejemplo, se airó fulano, ¿verdad? No, pues no es término teológico. Pero si está hablando de la ira de Dios, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí es un término teológico. Don espiritual, creo que no lo dice. Don espiritual también. Hay una parte ahí donde dice, porque testigo me es Dios, ¿verdad? Porque testigo me es Dios. Entonces ahí la palabra testigo se convierte también en un término teológico. Porque testigo me es Dios, ¿verdad? Dice. Testigo. Y fíjense, la palabra testigo tiene un contexto interesante en su raíz griega, porque en su raíz griega testigo viene de mártir. O sea, el griego dice mártir, pero al español se tradujo mártir como testigo. Entonces, ahí la conexión es que nosotros en el español utilizamos mártir ¿para qué? Para una persona que sufre, una persona que es muy sufrida, es un mártir, ¿sí? Sufre mucho. Entonces, la palabra testigo, que es mártir original, ¿qué mensaje te manda? Que si eres un testigo, vas a sufrir. Ese es el mensaje que te está mandando. Si eres un verdadero testigo del Eterno, un verdadero testigo de Yeshua, vas a sufrir. ¿Sí? Ese es el mensaje que te manda. Muy bien, tenemos también otros por mencionar. Oraciones, también sería un término teológico. Don espiritual, ¿verdad? Bueno, esta dice atributo espiritual. Fruto. Hay un término que dice a fin de que seáis confirmados. Ser confirmados, y no estamos hablando de la doctrina católica, de la confirmación, ¿verdad? Porque saben que hay una doctrina católica de confirmación. Pero aquí dice, habla de eso. O sea, habla de ser confirmados. ¿En qué tenías que ser confirmado? ¿O cómo tenías que ser confirmado? ¿Verdad? ¿De qué está hablando? Entonces, así es, ser confirmados en la fe, y por eso también se vuelve un término teológico.
repito, no por la doctrina del catolicismo, sino porque se hace una mención de que los discípulos deben de ser confirmados. Entonces, a través de los tiempos, en lo que es un programa de discipulado, se han hecho diferentes esfuerzos por elaborar, ¿no? Programas de estudio, discipulado, por ir preparando a los creyentes en ciertos niveles, y ha habido programas de discipulados muy buenos. Y esos esfuerzos que se han hecho es precisamente con el afán de confirmar a los discípulos. Es decir, cuando estás hablando de confirmar, es de que estés tú seguro que la persona que estás discipulando, pues, ha alcanzado el nivel de un verdadero discípulo, ¿verdad? De eso se trata, ¿sí? Eso me pasó a mí con los testigos. Al final de estudiar todo su libro ya te hacen la pregunta más que realmente sí te convenció. Creo que me tardé como 2 años en estudiar el libro en la mañana. Iban 2 veces a la semana. Pero yo les dije que no. Les dije que no ese tiempo. Y dije, nada más nos hiciste perder el tiempo. Sí, no, me cambié como 3 veces de casa, pero sí, me seguían. Te encontraban. Y sí, el último episodio es ese que te dicen que te quieres bautizar, realmente te convenció. Bueno, esa sería una pregunta interesante, ¿no? Porque hablando de eso, hablando de estamos tratando de comprender todo esto. Pero cuando se habla ahí de confirmación y entendemos que hay que confirmar a los discípulos, ¿qué dirían ustedes que es la manera de saber que una persona pues ya puede ser confirmada como un discípulo? ¿En qué momento? Cuando dice sí creo, cuando dice sí acepto, cuando acepta venir a la congregación, cuando se bautiza. ¿Cuándo? ¿En qué momento una persona, diríamos, es confirmado como un verdadero discípulo? A ver. ¿Cuándo qué? Cuando empieza a dar fruto. ¿Y qué es dar fruto? ¿Qué? O sea, refleja que ese era uno de los puntos también, que si no aprendiste nada del libro, te lo volverían a explicar, pero es la explicación así como un previo examen de que hoy se aprendí, que sí entendí. Ahora, si nos fuéramos por ese lado, ¿qué diríamos del profeta Jeremías, por ejemplo? ¿Que fue un mal discípulo? No. Porque nunca dio fruto. Ni todos aquí tenemos un discípulo. Es el testimonio de uno mismo. ¿Ok? Una profesión pública de fe. El decíamos testimonio. De uno mismo. Porque en cambio leer la Biblia, aunque te la sepas toda, si lo que sale de uno no es lo que dice la palabra, aunque esté Ok. uno. Por el fruto se conoce al árbol, ¿no? O sea, tienen razón en la cuestión del fruto, pero por eso aquí también aparece, ¿no?, el término fruto en este capítulo. Entonces, ahí también hay que entender los términos. Bueno, ¿a qué se refiere cuando dice fruto? Pablo quería obtener algún fruto de los romanos, o que también los romanos obtuvieran de él algún tipo de fruto. Bueno, él dice un don espiritual, pero no siempre la palabra fruto va a ser entendida como producir discípulos en este caso, ¿no? Porque recuerden ustedes que está escrito que es el Eterno el que da el crecimiento. O sea, nosotros ninguno tenemos la capacidad de generar discípulos. A veces la misma vanidad te puede llevar a pensar que eres tú el que estás generando, el que produces, pero no. Tú solamente cumples con predicar, con compartir. O sea, tú cumples tu papel, pero el Eterno hace lo que le corresponde a Él. Por eso les mencionaba a Jeremías, ¿verdad? Porque Jeremías, pues fruto no tuvo. 40 años de predicar la buena noticia, 40 años de profetizar y nunca un solo convertido por su ministerio no tuvo. O Noé, otro fracasado.
O sea, es que si lo vemos en ese contexto, diríamos, "Oye, Noé fue un fracasado, Jeremías fue un fracasado". Pues no, porque cumplió la misión que tenía. Exactamente. Nada más de que es diferente del fruto, es aquellos, por eso dice en la escritura de que uno va a sembrar la palabra, otro lo va a cegar y otro lo va a recoger. ¿Por qué? Porque por eso son diferentes ministerios, diferentes talentos, pero aquí lo importante de ser buen testimonio, porque de qué sirve que nos sepamos la Biblia, ejemplo, en la casa de Dios o en la congregación, y saliendo oyes y palabras o actitudes que ya no son lo que dice la palabra. Entonces ahí es donde en alguna ocasión piedra de tropiezo si no sabemos cuidar ese testimonio. Sí, así es. Iván nos dice, un discípulo lo demuestra con sus actos que se asemejan a la de su maestro y que dé fruto. Cuando empieza a dar fruto, dice hermana Ángela, sí, nada más, otra vez voy a entender a qué se refiere fruto, ¿verdad? La palabra fruto, recuerde, dice la Escritura, fruto del Espíritu, ¿sí? Entonces tiene que ver con eso, no que vas a producir personas, porque eso tú no lo haces, eso lo hace el Eterno. Pero en ti el Eterno va a producir, y eso se va a ver, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, todo el fruto del Espíritu tiene que estar en ti. Ese fruto en tu vida es lo que va a hacer que las personas confíen en ti, se acerquen, ¿verdad? Y quieran escucharte por el fruto del Espíritu. Pablo, Rab Shaul, y en algún momento vamos a llegar a sus cartas a Timoteo, pero un texto emblemático es cuando Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí, ¿sí? Lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto tú tienes que encargárselo a otras personas. O sea, es como la cadena del discipulado. Lo que tú has oído de mí o lo que yo he hecho contigo, eso tú lo tienes que hacer con otros y asegurarte de que esos otros se lo enseñen también a otros. Pero en ningún momento Pablo ahí está hablando de generar fruto, ¿verdad? Sino de acciones que tienen que ver con enseñar la palabra. Lo que yo te enseñé, enséñaselo a otro y asegúrate que ese otro a quien tú se lo enseñas, se lo esté enseñando a otro, para que esto no pare. Me viene a la mente acá cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos, ¿cierto? Dice, ¿quieres ser mayor? Tienes que ser aquel que vienes a servir a tus hermanos, ¿verdad? Si quieren, ¿verdad?, ser un buen testimonio. Y les dice, ejemplo les he dado, ¿no? Para que como yo he hecho con ustedes, ustedes también hagan. Entonces, todo eso tiene que ver con la cadena, ¿no?, del discipulado y con la confirmación de la que habla aquí. Entonces, ¿cómo vas a confirmar? Viendo actitudes, ¿sí? Porque si tú ves que una persona puede tener 10 años, 15, 20 años en una iglesia, pero si sus actitudes son opuestas a lo que dice la Escritura en cuanto al fruto del Espíritu, pues entonces ahí van a entrar en el renglón de lo que habla Rab Shaul también en otra carta, cuando dice que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la piedad. Entonces hay gente que aprende actitudes, que aprende a actuar, y actúan, pero no son verdaderos discípulos. O sea, cuando entras en una congregación, puede ser que aprendas a ser un religioso, puede ser que aprendas, pues como dice, ¿no?, al lugar donde fueres, haz lo que vieres. Y puede ser que aprendas el lenguaje, pues aquí se trata de decir shalom, shalom. Aquí se trata de qué más, pues de vestirte de cierta manera. Bueno, me he visto así. Aquí, y empiezas a aprender cosas externas, pero finalmente estás imitando, ¿no?, a veces actitudes. Pero si no hay una transformación interior, de adentro hacia afuera, entonces no va a haber un verdadero discípulo ahí.
¿verdad? Hay cosas que se aprenden así. Igual pasa con los hijos. Entonces, ¿cuál es nuestra confianza? O mejor dicho, nuestro ministerio: enseñar y esperar que sea el Eterno el que lleve a cabo la confirmación, porque es el Padre el que va a transformar la vida de la persona. Entonces, si la persona no es transformada, es porque el Padre no le ha placido, ¿verdad?, a transformar a esa persona. Probablemente no sea un elegido, y tú puedes hacer todo tu esfuerzo en enseñarle y enseñarle. Puede ser hasta tu propio hijo, y desde niño tú estás enseñando y enseñando. Y si el Eterno no tiene misericordia de él, no va a pasar nada. Va a tener actitudes externas, apariencia externa, pero en su esencia va a negar el espíritu de la Torá, ¿verdad?, en su vida, y esto es algo muy común. La hermana Irene dice: un verdadero discípulo es el que hace lo que hace su maestro y se confirma por su testimonio. Sí. Sobre lo que dices, hay un pasaje en lo que hablas sobre los discípulos no abrir el plátano. Ajá. Sí. En Romanos, precisamente. En Romanos, vamos a llegar en su momento ahí, y de ahí es de donde se obtiene la famosa doctrina de la predestinación. Muchos niegan que la predestinación sea algo. ¿Mande? Vasos para honra y deshonra, ¿verdad? Forma parte de la carta a los Romanos. Entonces, en su momento vamos a tocar ese tema y tratar de entender de qué está hablando. Pero de entrada ahí el Eterno está diciendo, ¿verdad?, en su soberanía, Él ha creado vasos de honra y vasos de deshonra. Está hablando de personas. Entonces, humanamente nosotros decimos: pero ¿cómo el Eterno va a crear personas para enviarlos a condenación, nada más porque sí? Y la respuesta, por ejemplo, de un rabino sería: ¿y por qué no? Él es soberano. Él puede hacer lo que quiera. ¿Tú quién eres para cuestionar lo que Él hace? Y ya, o sea, nos callamos, ¿no? Pero vamos a tratar de entender cuando lleguemos a ese punto, porque ciertamente, o sea, como dijimos, Romanos es una carta muy profunda, ¿no?, llena de teología del más alto nivel. Entonces ahorita estamos nada más con estos términos. Iván dice: es un buen punto, no por nada muchos que critican el cristianismo, o sea, católico, protestante, los llaman hipócritas porque dicen y no hacen, o no se comportan como según deberían, razón por la cual en la actualidad las personas no le dan mucha importancia lo que es la espiritualidad en sus vidas. Dicho lo anterior, no muy diferente a lo que el maestro criticaba a los grupos religiosos en su momento. Sí, exactamente, o sea, el maestro decía que no había que hacer tanto énfasis en lo exterior. Por ejemplo, el maestro, cuando hablaba de oración, decía: enciérrate, ¿no?, hablando de cerrar las puertas. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ahí póstrate y ahí ora a tu Padre en lo secreto. ¿Por qué? ¿Qué hacen o qué hacían muchos en aquel tiempo y lo siguen haciendo en el judaísmo, en el islam también? En donde les agarre la hora de la oración, ahí se postran. Pero muchos lo hacían a propósito, ¿verdad? Ya va a ser la hora de la oración, déjame salgo a la calle para que vean cómo soy bien religioso, ¿verdad? Y digan: mira qué religioso es este hombre. Entonces decía Yeshua: ya tienen su recompensa, ¿sí? Pero el énfasis tiene que ser en lo interior. Entonces, sin embargo, lo interior también se exterioriza, ¿no? Lo interior también se palpa, también se ve, pero cuando es de corazón. Y realmente uno sabe, uno puede darse cuenta cuando alguien está haciendo algo de corazón y cuando no. Cuando está haciendo algo nada más por cumplir, ¿verdad? Y cuando lo está haciendo desde su interior.
Por eso hay un canto tan bonito, ¿no?, de Hillsong, que se llama Desde mi interior. ¿Sí? Porque de eso se trata. Si lo que estás haciendo no sale del interior, no sirve. Tiene que salir, o como dice otro canto, de lo más profundo de mi corazón. O sea, de ahí debe de salir tu alabanza, tu gratitud, tu servicio al Eterno, tu oración, tu lectura. Todo debe salir de lo más profundo de tu corazón. Si no sale de ahí, pues no tiene validez. Bueno, ¿alguna duda respecto a los términos teológicos? Más o menos. Entonces así es como vamos a entender qué son términos teológicos. Hay otro término muy interesante que menciona Rab Shaul aquí, deudor. Cuando él dice soy deudor, ¿sí? Soy deudor también se convierte en un término teológico. ¿Por qué? ¿Por qué deudor se convierte en un término teológico? Porque es con quién está en deuda, o con quién él se sentía en deuda, ¿verdad? Entonces, por eso deudor ahí se convierte en un término teológico, porque voy a tener que entenderlo desde esa perspectiva. Rab Shaul dice, soy deudor, pero noten ustedes que cuando él menciona esto, él dice que es deudor a los judíos, a los paganos, a los helenistas, a todos, dice. Pero su deuda es con Yeshua. Pero la forma de pagar la deuda con Yeshua es hacia las personas. Entonces esto es bien interesante porque él está retratando ahí un aspecto teológico importantísimo que lo encontramos en la enseñanza del maestro del gran mandamiento y del segundo mandamiento en importancia: amar a Dios y amar al prójimo. Entonces Rab Shaul dice, soy deudor. ¿A quién? A Yeshua. No, soy deudor a los helenistas, soy deudor a los judíos, soy deudor a los paganos, soy deudor a todos ellos por la gracia y la misericordia que he recibido de Él. Entonces ahí queda establecido, por amor a Él, yo estoy en deuda con ellos. Así lo conecta, ¿sí? Es como como cuando la Escritura habla de la sombra del Eterno sobre nosotros. La sombra del Eterno sobre nosotros. ¿Entienden cómo funciona eso? ¿Les agrada a ustedes, les agrada la idea de que la sombra del Eterno esté sobre nosotros? Ahora, piensen, ¿qué hace la sombra? Está contigo todo el tiempo. Pero en ese caso es la sombra del Eterno. Pero cuando dice que la sombra del Eterno está sobre ti, debemos entender esto como tu propia sombra. ¿Y qué hace tu sombra? Tu sombra hace todo lo que tú haces. Es una proyección. O sea, la sombra es una proyección. Entonces, lo que tú haces, tu sombra lo hace. Y cuando la Escritura dice que el Eterno, la sombra del Eterno está sobre ti, ¿sabes qué es lo que te está diciendo? Que el Eterno va a hacer contigo todo lo que tú hagas. Entonces ahí hay que entenderlo. Él es tu sombra a tu mano derecha. Porque ahí ya no es que estés bajo la sombra, sino Él es tu sombra a tu mano derecha. O sea, lo que haga tu mano derecha, eso es lo que Él va a hacer contigo. Él es tu sombra. Entonces, si tú eres malo con tu prójimo, Él es tu sombra a tu mano derecha. Él te va a pagar igual. ¿Quién dijo o quién habló sobre eso? Mashiach. La regla de oro, ¿no? ¿Sí? La famosa regla de oro. Todo lo que tú quieres que los demás hagan contigo, hazlo tú con ellos. Lo que quieras recibir del Eterno, hazlo con los demás. Esa es la ley, o la ley de la siembra y la cosecha.
Es lo mismo, son leyes eternas, leyes que no fallan. Entonces, Él es tu sombra, tu mano derecha. Según tú hagas, Él va a hacer lo mismo contigo. Si nunca haces nada por el prójimo, no te quejes de que el Padre no haga nada por ti. ¿Verdad? O sea, ¿por qué? Porque Él es tu sombra, tu mano derecha. Entonces, suena bien bonito, ¿no? Cuando lo decimos y lo aprendemos y lo declaramos, pero ya cuando lo entendemos es como, ok, por eso, ¿sí? Esa debe ser la razón. Por eso estamos tratando de leer comprendiendo. Dice la hermana Ángela, refleja mi imagen. Así es, eso hace la sombra. Y eso va a ser el Eterno con nosotros. ¿Sí? Eso justamente. Muy bien, entonces por eso quería mencionar esto del término deudor. Pablo entendía muy bien esto y por eso él se proclamaba como alguien que estaba en deuda con el Eterno, pero estar en deuda con el Eterno significa estar en deuda con el prójimo. O sea, no puedes separar una cosa de otra, ¿verdad? Y eso lo explica Juan en una de sus cartas, cuando dice, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves y aborrecer a tu hermano, al que sí ves? Eso no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica y no es aceptado por parte del Eterno. O sea, alguien que diga, yo amo al Eterno, pero aborrece a su hermano, no es verdad. O las personas que dicen, yo me someto al Eterno, yo me someto a Dios, pero no al hombre. Hay mucha gente que dice, yo he escuchado mucha gente decir así. Hace no muchos días una persona me decía esto, y cuando le expliqué el verdadero sentido, lo aceptó. O sea, lo entendió y lo aceptó y dijo, tienes razón, se ha estado equivocada. Porque ella me decía que ella no se sometía a hombres. Yo no me someto a ningún pastor, dice. Yo me someto a Dios. Pero a los pastores no. Y me decía, no lo digo por usted. Digo, bueno, pero gracias por lo que me toca, ¿no? O sea, no lo digo por usted, pero es que... Dije, no, usted está hablando por cómo le ha ido, ¿no? O los pastores que ha conocido. Le dije, pero bíblicamente no es posible que usted se someta a Dios si no se somete al hombre. O sea, no es posible. Es lo mismo de amar a Dios y odiar al prójimo. Es exactamente eso. Alguien que dice, yo sí me someto a Dios, pero no a los hombres, no es cierto. No es verdad. Porque los mandamientos se obedecen primero desde los más sencillos y los más pequeños y luego ya vas creciendo. El gran mandamiento, por eso se llama el gran mandamiento, porque es el más difícil de todos, ¿sí? Y el segundo en importancia es el segundo más difícil. Así hay que entenderlo. Entonces, si sabes lo que te conviene, empieza por obedecer otros más fáciles, ¿verdad? Pero sabes que la meta es el gran mandamiento. Por eso dice que el que obedece estas dos cosas, esto es conocido como la ley de Cristo. Y en el cristianismo dice, no, pues ya la tengo hecha. Nada más son dos cosas, amar a Dios y amar al prójimo, y con eso cumplo toda la ley. Ajá, pero tienes que entender el significado de estos dos mandamientos. Cuando ahí dice, aquí está escrito toda la ley y los profetas, quiere decir, literalmente, llegar a obedecer estos dos es porque ya estás obedeciendo todos los demás. O sea, en un nivel de menor a mayor, vas a ir creciendo hasta alcanzar el nivel de perfección, que es amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero porque los demás ya los estás haciendo. ¿Sí? ¿Se acuerdan del joven rico? El joven rico decía, los mandamientos ya los tengo guardados, desde siempre. El Señor dijo, está bien, pero te falta una cosa, ¿verdad? Para que alcances la perfección. Entonces Yeshua también seguía este mismo escalafón, ¿no? De ir subiendo de nivel, ir creciendo. Te falta una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y después, ven y sígueme. Pues para que puedas alcanzar la perfección, ¿verdad?
y la vida eterna, porque finalmente ese hombre era lo que quería. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?, fue su pregunta. Y Yeshua inmediatamente le contestó: los mandamientos conoces. Entonces, ¿se puede alcanzar la vida eterna obedeciendo los mandamientos? Sí. Sí, porque dice también que las Escrituras, le dice Pablo a Timoteo, te dan la sabiduría para alcanzar la redención. Pero aquel hombre, cuando escuchó eso, dijo, no, ni dijo nada, se dio la vuelta y se fue. Triste, dice la Escritura, ¿por qué? Porque tenía muchos bienes. Es una manera de decir porque amaba más sus riquezas que la vida eterna. Así de sencillo. Para él tuvo más peso y más validez sus riquezas, sus bienes materiales, que la vida eterna que según quería alcanzar. Si tanto anhelas la vida eterna, ¿por qué no vas a pagar por ella todo lo que tienes? Esa fue la enseñanza del maestro. Entonces le demostró, nada, tú no quieres la vida eterna. Si la quisieras, hubieras dicho que sí. No la quería. ¿Sí? No la anhelaba. Bueno. Muy bien. Entonces ya no hay dudas con los términos teológicos. Muy bien. Y repito, cada término hay que tratar de entenderlo pues de la manera sencilla. Como hace rato nos decía Karen, ¿verdad? Redención, rescate. Si alguien te pregunta, hermano, ¿qué es redención? Es un rescate. Teológicamente hablando, es que el Señor pagó un precio por nosotros. Y eso es redención. Él pagó un precio. ¿Cuál fue el precio? La misma Escritura dice precio de sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Verdad? Entonces, tratar de entender esto. Algunos términos, conforme avancemos en la carta, aquí en el capítulo 1 aparecieron muchos términos teológicos que se van a repetir conforme vayamos avanzando en la carta. Para cuando terminemos el estudio de la carta, vamos a tener un entendimiento más claro de todos estos términos y algunos más, ¿verdad? Que vamos a ir analizando poco a poco. Bien, la segunda era investigar el significado de términos desconocidos. Ahí no eran los términos teológicos, sino palabras simples, pero que a veces puede ser que no conozcamos. Y ahí era nada más, por ejemplo, ¿no? Que concupiscencia, ay, ¿qué es eso, no? No sé qué es concupiscencia, bueno, lo investigo en el diccionario. Ahí sí, ¿verdad? Voy al diccionario. No les pedí que investigaran en diccionarios teológicos los términos porque quiero que los entiendan de manera sencilla, no de una forma elevada. Significado de alma, no. ¿Me mandé? Significado de alma todavía. Sí, no, por ejemplo, no sé, Yeshua, ¿verdad? O Jesús en los diccionarios teológicos. Si tú vas al diccionario teológico a ver el significado de Jesús o Yeshua, pues van a ser como 20 hojas y se quedan cortos, ¿no? No se trata de entender el término teológico de esa manera, sino de la manera más sencilla. Entonces, por ejemplo, Yeshua. ¿Sí? Término teológico entendido de manera sencilla, Yeshua es nuestro Redentor. ¿Sí? O Él es el Mesías de Israel. Él es el enviado del Padre para redimirnos. Así, en palabras sencillas, entenderlo y explicarlo, sin tanto tecnicismo, ¿no? ¿Qué es lo más importante que tienes que saber de Yeshua? Eso, ¿sí? Que Él es el enviado del Padre para redimirnos, para rescatarnos y para instalar su reino. ¿Alguien hizo la lista de las palabras clave? Que son las palabras que se repiten ahí en el capítulo 1. Fe. Buenas noticias. Buenas noticias, justicia, fe, Yeshua, Dios. Y dijimos que precisamente las palabras clave nos podían ayudar
a la hora de querer ponerle un título, ¿verdad?, al capítulo, porque por ahí también les puse, si tuvieras que ponerle un título a este capítulo, ¿cuál sería? Ahí el desafío sería, ok, agarro mis palabras clave y trato de armar una frase o un título para ponerle a mi capítulo primero, ¿no?, por así decirlo. La buena noticia. Entonces, por ejemplo, tienen ahí buena noticia, Yeshua el Mesías. tienen Yeshua, tienen Dios, Elohim, tienen fe, tienen justicia, como palabras que se repiten, ¿no? Si las agarramos todas, estas palabras clave o repetitivas, y queremos usarlas para ponerle un título al capítulo 1, ¿cómo quedaría? La buena noticia de la justicia de Dios ante la injusticia del hombre a través de Yeshua. Está medio kilométrico, pero sí. La buena A ver, hermana Lulú, La buena noticia es Jesús. puede ser también. O sea, es que ahí ustedes tienen 5 o 6 términos clave, ¿no? La hermana Leida los usó todos, por eso salió un título bien grande, porque usó todas las 6. La hermana utilizó menos. La buena noticia es Yeshua, o Yeshua es la buena noticia, un título. Pudiera ser como Yeshua, la justicia de Dios. Un título. O estoy utilizando unas palabras clave, cortito y más o menos, ¿no? Pero esa es la idea. O sea, aquí no es que, este es correcto y el otro no. No. Aquí es de que yo ya entendí de qué está hablando el capítulo, porque ya vi todos los términos teológicos, ya vi qué palabras se repiten, y al ver las palabras que se repiten, esas palabras me están diciendo de qué está hablando el capítulo. Entonces, está hablando de la justicia de Dios, está hablando de la fe, o que la justicia de Dios es a través de la fe, está hablando de que la fe tiene que ser en Yeshua, que Yeshua es el enviado del Padre. Entonces ya ahí estoy comprendiendo, ¿no?, de qué habla, y ya nada más trato de, en una frase corta, decirlo, plasmarlo, y ahí no hay de que este es correcto o este no. Es nada más usar mis palabras clave para poner un título, ¿verdad? Bueno, como yo había puesto, yo creo que también se refería sobre, bueno, ya cuando hablaba al finalizar del capítulo sobre las pasiones y la corrupción, las pasiones de sus corazones, las pasiones vergonzosas, las pasiones desordenadas, o sea, las mencionaba así. Entonces yo también lo puse allí y por eso mi título era La buena noticia ante la corrupción de las naciones. Muy bien, también. Sí, que fue lo que la hermana Leida ahí mencionó, ¿no? Contra la impiedad, el contraste. Porque sí, o sea, el capítulo está haciendo un contraste entre la justicia del Eterno Verso. contra la impiedad de los hombres, ¿sí? O la rebeldía de los hombres. Entonces, o es un contraste y a la vez nos está diciendo que la justicia ha venido por causa de esto. Entonces, por eso es justo. Es justo lo que pasa con el hombre por lo que el hombre ha hecho. Muy bien, los que no hicieron su título, traten de hacerlo, utilizando esas palabras clave. No es tan difícil. Nada más teniendo ya sus palabras clave, sus palabras repetidas, usen esas palabras para ponerle un título. Y algo que es muy básico, acuérdense, es leer el capítulo todas las veces que sean necesarias. Leerlo, y si se puede en diferentes versiones, pues mucho mejor. Eso nos da una mejor comprensión. Yo lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo, el mejor consejo que recibí de un maestro del seminario para entender mejor las escrituras fue leerlas en diferentes versiones. Ahí teníamos clases de hermenéutica, de homilética, de exégesis y todo eso, pero el día que este maestro, que ni siquiera me daba ninguna de esas clases, creo que me daba introducción bíblica, y él nos dijo, siempre que ustedes vayan a elaborar un estudio bíblico, un sermón, un bosquejo, lo que sea,
lean su pasaje por lo menos en 5 versiones diferentes. Cuando empecé a hacer eso, dejé prácticamente ya de usar comentarios y tanta cosa, ¿no? Que diccionarios, ¿no? Ya leyéndolo en distintas versiones te da una mejor comprensión de lo que dice el texto. Y ya cuando haces este tipo de ejercicios, pues todavía mejor. Y que escribía su propio capítulo. Ah, bueno, es que ese maestro nos decía, léanlo en 5 versiones diferentes y después de leerlo en 5 versiones diferentes, escriban su propia versión. Así nos decía. Escriban ustedes su propia versión, con sus propias palabras. Y pues ahí tienes ya un texto bien comprendido. Cuando eres capaz de expresar en tus propias palabras lo que leíste, ya estás del otro lado. ¿Sí? Muy bien. Explique las implicaciones de la frase, entre los cuales estáis también vosotros. Ubiquen la frase. Ok. Entre los cuales estáis también vosotros, llamados. Entonces, ¿qué implicación tiene esto? En el contexto, ¿de qué está hablando ahí Pablo? Está hablando de algo que él está haciendo, de algo a lo que él ha sido llamado. Proclamar. Exacto. Entonces, ¿qué es la implicación entonces? ¿Qué les está diciendo? Ustedes tienen el mismo llamado que yo, no se hagan. ¿Sí? No se hagan, ustedes también tienen que hacerlo. Entre los cuales estáis también vosotros. Así como el Señor me llamó a mí, así también los llamó a ustedes. Ustedes también son llamados. ¿O no se han dado cuenta? ¿No lo han entendido así? Dice Rab Shaul, pero yo se los voy a explicar aquí con esta cartita, ¿no? Entonces, esa es la implicación de que también son llamados. Bien, número 6, ¿cuál es la palabra hebrea traducida como fe y con qué letras se escribe? Otra vez, Aleph. Que esas son las letras hebreas con que se escribe la palabra emuná. Ahora, dice, defina emuná literalmente. Entonces, primero literalmente, emuná, así literal, si es traducida como fe, sin embargo, fe no le hace justicia. Fe no es una traducción muy buena de emuná. Hay otra palabra que sí le hace más justicia en español, ¿verdad? Obediencia. Fidelidad. La palabra más que le hace más justicia en el español a emuná es fidelidad. ¿Sí? O se expresa de una mejor manera lo que es la emuná. Fe no, porque la mayoría de la gente malentiende lo que es fe. Pero cuando tú oyes fidelidad, fidelidad es una palabra más fuerte. Es una palabra que tiene más implicaciones. La gente cuando oye fe, no entiende a qué se refiere o a qué se está comprometiendo. Pero cuando escuchan fidelidad, la gente sabe de qué se trata. ¿Sí? Ser fiel. Entonces, si tú le dices a alguien, oye, es que tienes que tener fe en el Señor. Ah, no, yo tengo fe. Y si le dices, es que tienes que ser fiel al Señor. Ahí cambia. O sea, ya cuando le explicas, cambia. Entonces ya la gente piensa, ¿se trata de ser fiel? Sí, fe es fidelidad. Se trata de serle fiel al Señor. Fidelidad, lealtad. En su significado literal, emuná habla de eso, fidelidad. Pero, luego dice aquí, literalmente, ¿verdad? Luego dice, explique su significado.
y considere también la escritura paleohebreo de dicha palabra. No sé si alguien encontró el significado paleohebreo o se dio a la tarea de investigar. Ajá. Los que hacen cabeza de buey, ¿Mandé? los que tienen una figura. Sí. Por ejemplo, Aleph. Fuera de buey, no, ¿Qué figura es la Aleph? Es la cabeza de toro. Ok. Entonces, cabeza de toro, fíjense. Es la primera letra, una cabeza de toro. La segunda, agua. Entonces, para irlo teniendo ahí, o sea, una cabeza de toro, agua. Luego, es como un... Sí, es como un clavo, algunos lo ven como un clavo, o una uña, que es básicamente lo mismo. O sea, pero no una uña así, una herramienta. Sí, como una herramienta. Algunos es como un clavo. La ven y dicen, la bab es un clavo. ¿Ok? Algo así. O sea, un clavo grande. Entonces, cabeza de buey, agua, uña o clavo. Luego, nun. ¿Es qué? Semilla. ¿O qué? Pez. Okay. Que es lo mismo, ¿no? Porque la semilla es como que el símbolo de fertilidad, y el pez, pues también, porque el animalito más fértil que se conoce es un pez. ¿Cuántos huevecillos pone un pez? Uf. ¿Sí? Entonces la idea es la misma, el concepto de la letra nun. ¿Y? ¿Eran todas? Hey. ¿Cuál es el símbolo? Es que es como un monito. Ok, es el... Sí. Bueno. Miren, lo interesante del paleohebreo es que cada letra tiene un significado. Y que cuando juntas el significado de cada letra, ahí vamos a tratar de hacer lo mismo que hacíamos hace rato. Juntar los significados y tratar de armar una frase. Y eso nos va a ayudar a entender lo que significa emuná. Entonces tenemos primero la cabeza del toro, que está representando fuerza. Fuerza. Entonces, la emuná se requiere fuerza. Se requiere la fuerza de un buey, la fuerza de un toro en la emuná. Luego tenemos ¿qué? Agua. Y el agua pues es se conecta con vida. Porque de hecho es agua o sangre. ¿Okay? Agua o sangre, y ustedes recuerdan que cuando atravesaron el costado de Yeshua, ¿qué salió de ahí? Agua y sangre. ¿Y creen que sea coincidencia? No. Agua y sangre, o sea, dos elementos esenciales de la vida. ¿Sí? Entonces por eso tenemos ahí una vida con la fuerza del toro, y luego tenemos que el clavo, que usualmente es conectado con sufrimiento. De hecho, existe una bab rota, ¿sí? Una bab que se escribe o se usa como la bab rota, la bab quebrada. Es relacionada al sufrimiento. Entonces la letra bab la conectamos con sufrimiento. Y luego tenemos la nun, que tenemos ahí la idea de reproducirse, ¿verdad? La idea de reproducirse, la idea de fertilidad. Y terminamos con, decía Perla,
está aquí o he aquí o el hombre o miren, ¿sí? O mírenlo. Entonces, si conectamos eso, ese es el significado de emuná o de fidelidad, ¿verdad? Alguien que está aquí, pues aquí, en este mundo, ¿no? Alguien que está aquí para vivir con la fuerza o con la fortaleza de un toro y que a pesar de los sufrimientos se va a reproducir o va a producir fruto, ¿sí? Y eso es fidelidad o eso es emuná en el significado de sus letras. Ahora, esto es un significado también simple, no es tan rebuscado, tan complicado. Es el significado sencillo de las letras. Y eso sería emuná, entendido así. ¿Sí, más o menos? ¿Está difícil o está fácil? Bueno, hay que irnos acostumbrando al paleohebreo. Bueno, les voy a dejar una tarea, ya, porque ¿qué horas son? Ya es hora. Bueno, les voy a dejar una tarea. Esto que acabamos de hacer con la palabra emuná, háganlo con el nombre de Yeshua. Con todos los términos teológicos. No, con el nombre de Yeshua, háganlo. O sea, busquen las letras con las que se escribe el nombre de Yeshua, las letras hebreas, y luego busquen esas mismas letras en el paleohebreo. Si lo googlean, ahí les va a aparecer. Muchos alefatos vienen ya así, ¿verdad? Vienen con el alefato normal y vienen con el paleohebreo. Entonces, una vez que ya tengan las letras paleohebreas del nombre Yeshua, traten de ustedes de escribir una definición de acuerdo a esas letras. ¿Sí? Ahí va a aparecer la letra Shin, por ejemplo, que en el paleohebreo son unos dientes. Entonces, traten ustedes de pensar, ¿qué mensaje me está mandando? ¿Cuál es la idea de esos dientes? ¿Qué hacen los dientes? Muerden, trituran. ¿Sí? Trituran, machacan. Entonces, traten de escribir un significado, letra por letra, del nombre de Yeshua y se van a llevar tremenda sorpresa. Tremenda sorpresa. Pero les va a ayudar también a conocer mejor al Redentor, en la esencia de su nombre, letra por letra. Y miren que nada más estamos viendo así, porque si nos metiéramos a la gematría, acuérdense que cada letra tiene un número y cada número tiene un significado. Y aparte, el significado que tiene que ver con las constelaciones, es algo tremendo. Bueno, hasta ahí le vamos a dejar. Dejamos, ¿cuántas pendientes? ¿3? 3 preguntitas para la otra semana. Y las vamos a añadir al capítulo 2. Sí, pero esas guárdenlas para las preguntas del capítulo 2. Bueno, shalom. A los 12, también tuvimos 12. Mira. No sé si los mismos, pero 12. Número profético. Muy bien. Con esos 12 nos quedamos. Shalom, bendiciones. Nada, no les voy a poner.